Muy buenos días a todos nuestros amigos de Facebook Live. Los saludamos desde el Centro de Reposo de Adicciones CRA, acá en la ciudad de Cuenca. Continuamos con nuestras conferencias de los días sábados que tratan justamente de problemas relacionados con la salud mental. El día de hoy contamos con la presencia de nuestro gran amigo y prestigioso colega, el doctor Marco Fernández, quien nos va a hablar acerca de la pandemia y el impacto afectivo. En esta ocasión vamos a tener un conversatorio entre los dos. El doctor Marco nos va a indicar justamente varias pautas importantes a tomar en cuenta, sobre todo para entender lo que genera este tipo de problemas a nivel del afecto, a nivel del estado emocional de las personas. Doctor Marco, muy buenos días, bienvenido justamente a estas charlas de la comunidad del Centro de Reposo y Adicciones. Sí, muy buenos días, José. Realmente es muy oportuno a estas alturas de la situación que vive nuestro país y muchos otros en el mundo entero, tratar de compartir algunas de estas situaciones o circunstancias y conocimientos quizá que son útiles porque son la situación real y las condiciones en las que vamos día tras día a ir viviendo conforme se va desarrollando este tipo de problema. Sí. Quizá para tener una idea global, a nivel de esta exposición haremos tres aspectos, en tres momentos podríamos decir. Uno que sería el aspecto previo, ¿no?, donde quizá en una forma de valorar la situación haremos un corte transversal de un momento de la vida, ¿no?, común y corriente en la vida diaria, y observamos pues a los padres que mantienen su actividad por prepararse por su trabajo, la madre con su papel igual y preparándose para el día a día con su programa y previsiones para sus actividades diarias, ¿no? En estas condiciones, los aparatos de televisión, que son los que acompañan siempre en estas reuniones familiares, anunciaban inicialmente un problema de salud que empezaba a afectar al otro lado del mundo, en este país grande que es la China. Por lo tanto, en un primer momento podríamos calificar que había una gran indiferencia al conocer de estos hechos, de esta enfermedad rara, extraña que estaba ocurriendo en este país, y por lo tanto podríamos decir con cierta noción o cierta indiferencia social por considerar lo que era un acontecimiento que estaba al otro lado del mundo, por considerar lo que sería muy difícil que esto pueda tener consecuencias al otro lado del mundo, y en esas condiciones pues nos mantuvimos durante estas primeras experiencias, en los primeros días y finales del año y los inicios del presente año también, ¿no? Conforme se iba extendiendo esta noticia y al conocerse de la rápida difusión a nivel nacional, internacional, y convertirse en una invasión prácticamente intercontinental, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud en un inicio pues se resistía a darle otro grado a esta epidemia que estaba desarrollándose en la China, y poco a poco, ante las noticias de la casuística que se iba presentando ya en algunos países de Europa, ¿no?, y posteriormente ese salto enorme hacia América, pues le dieron el grado prácticamente de pandemia, donde de manera pues muy objetiva empezó a manifestarse ya a través de los noticieros la alerta social para que todas las poblaciones y en todo el mundo empiecen a tomar las respectivas medidas para poder afrontar, para poder recibir de alguna manera
con algún tipo de conocimiento esta invasión de este microorganismo que estaba generando ya graves estragos en la sociedad mundial. Se hicieron conocer la gravedad y con la gran intensidad con la que empezaba a manifestarse este problema a nivel de Italia, ¿no? Y posteriormente se transmitía esta situación crítica también a nivel de otro país que resulta muy necesario abordar, porque este otro país que empezaba a hacerse notorio la gravedad de la difusión de esta pandemia, comprometía a este país, a estos dos países donde hay mucha migración del Ecuador, en Italia y en España. Posteriormente, al manifestarse este tipo de situación, ya los gobiernos empezaron a tomar las medidas necesarias con la finalidad de preparar a la población para evitar y tomar las precauciones necesarias a fin de evitar que estas situaciones tan críticas que iban presentándose en el camino, pues pudiera hacer igualmente fácil presa en nuestro ámbito sociocultural. Realmente esta condición empezó a generar una serie de aspectos y de cambios comportamentales de nuestra población que no dudaron de manera frenética en tratar de abastecerse con insumos y alimentos de primera necesidad, así como otros insumos también, ¿no? Ya es conocido la exigencia y la demanda que tuvo la obtención de papel higiénico en Europa y también aquí en América, ¿no? Se dieron ya las primeras confrontaciones, ¿no?, por conseguir alimentos de primera necesidad, con lo cual generalmente en estas condiciones ya empezaban a darse una serie de situaciones bastante críticas en nuestro país. Y aquí es importante y necesario conocer de qué manera, pues, este mal que se inició en la China tomó grandes proporciones en Europa y posteriormente aquí en América, ¿no? Indudablemente que este impacto pues sorprendió en todos los países del mundo actualmente, que puso realmente en gran conflicto a los recursos de los ministerios de salud para poder afrontar esta avalancha que se venía agravando día tras día, ¿no? Decía que se observaba con mucho frenetismo a la población que colmaba los supermercados generando compras que de momento no eran necesarias, ¿no? Por lo tanto, empezó de alguna manera a generarse este grado de inestabilidad y de impacto social. Posteriormente, conforme las noticias se hacían más intensas y al conocerse de los primeros casos aquí en nuestro país, realmente empezó a elevarse la inseguridad, la incertidumbre, la duda, el temor, ¿no? Sobre todo porque esta avalancha traía muerte consigo. Se empezaba a dar una especial consideración a los efectos finales, especialmente en ciertos grupos sociales que se volvían mucho más vulnerables a los efectos de este virus. Y realmente esta condición generó mucho más inestabilidad, y sobre todo cuando ya empezaron a definirse en políticas de salud
la condición realmente que fue ya difundida en todos los países como recurso inicial para poder evitar la difusión, la condición de el confinamiento o aislamiento familiar. Empezó a tomarse grandes dimensiones en todo el país, hablemos de nuestra casuística fundamental, insistiéndose justamente en que debía evitarse el salir, ¿no? Y este primer impacto empezó a generar una serie de situaciones especiales porque generaba una serie de mecanismos comportamentales dentro del hogar que no habían sido vividos o experimentados previamente. En los grupos familiares donde había el trabajo de los dos cónyuges, ¿no? La asistencia de los niños a sus actividades académicas prácticamente generó un gran impacto en el ritmo de vida intrafamiliar. Por lo tanto, ya se exponía una situación especial que iba tomando niveles críticos, porque eso ponía ya en evidencia la capacidad y la tolerancia de cada uno de los miembros de familia para tolerar, ¿no?, esa experiencia nueva del confinamiento, de limitarse a salir, de evitar las compras, y por lo tanto empezaron a darse las primeras confrontaciones dentro de los núcleos familiares. Quizá de manera general, uno de los aspectos fundamentales que se ha considerado en torno a la causa de este mal que aqueja a todo el mundo actualmente es este virus que ya había sido descubierto desde hace algunas décadas atrás y que habían sido pues estudiadas adecuadamente, y este del COVID-19, ¿no?, es simplemente una modificación, un cambio de estas cepas antiguas que han ido tomando una serie de cambios y que han ido generando este impacto en la salud, fundamentalmente a nivel del tracto respiratorio. Por eso es que los síntomas iniciales de esta enfermedad empezaron a hacerse mucho más notorios, a fin de que la población general empiece a tomar las medidas pertinentes si es que empezaba a notar que en su organismo empezaba a presentar pues goteo nasal, tos, molestias en la garganta y posteriormente la elevación de la temperatura, graves problemas posteriores en cuanto a la funcionalidad del aparato respiratorio. Indudablemente que cuando se conoce y se difunde la noticia internacionalmente, que es un germen con una elevadísima capacidad de difusión, ¿no?, que sin duda alguna todos los mecanismos de control sanitario exigieron por parte de la población general el confinamiento, que era el único recurso confiable a fin de evitar el contagio. Por lo tanto, todas estas nuevas experiencias que hemos ido observando en el desarrollo de la evolución de esta pandemia en nuestro país, obviamente hemos sido testigos de una serie de variantes que han impactado indudablemente en nuestro escrúpulo moral, porque tratamos de explicarnos por qué, de qué manera se ha extendido tanto este mal, porque días atrás, que vale la pena decir, parece que ayer estábamos tan lejos de imaginar esta catástrofe y ahora la tenemos en medio de nuestro ámbito social. De manera que esta experiencia
ha generado una serie de modificaciones en el diario vivir y sobre todo a cambiar fundamentalmente la experiencia en cada ser humano. La decisión de aceptar el confinamiento con la cuarentena que se ha llamado es exclusivamente una decisión individual. Y cuando no hay o no existe ese convencimiento y esa voluntad individual de evitar la contaminación y el contagio, es cuando justamente son como los flancos por los cuales se filtra este virus que no perdona. Sabemos muy bien que en estas condiciones de epidemias y de pandemias, ¿no? Pues no considera edad, no considera sexo, no considera estrato social. Es una avalancha que compromete a todo el mundo. Y quizá vale la pena analizar entre todos estos impactos especiales que hemos ido experimentando, porque en nuestro país, ya especialmente en la zona de la costa y objetivamente en la ciudad de Guayaquil y en la provincia de Guayas, ha tomado unas dimensiones escandalosas cuyas cifras prácticamente han impactado ya a nivel internacional, ¿no? Muchas veces, en nuestro criterio, un poco general, en un primer momento reaccionábamos con mucha indignación por la falta de colaboración en la población de la costa, ¿no? Pero estábamos lejos de imaginar, ¿ya?, que en la costa las condiciones de vida son totalmente diferentes. Son un sector poblacional que vive del día a día, que come de lo que trabaja en el día a día. Eso es un factor especial, por eso se dice que esta avalancha de esta epidemia generaba graves conflictos en el aspecto de salud y en el aspecto económico. Por tal motivo, hemos observado que en Guayaquil esa aparente falta de colaboración, ¿no?, estaba influida lamentablemente por condiciones sociales que dificultaban y limitaban totalmente la posibilidad de guardar un confinamiento dentro del ambiente familiar y de la casa, porque son estructuras o infraestructuras bastante limitadas, donde cocina y comedor prácticamente son el mismo ambiente, los tejados metálicos que prácticamente vuelven difícil o imposible tratar de mantener un confinamiento en esas condiciones. Quizá este es un detalle importante para poder entender que la idiosincrasia en muchos sectores de nuestro país no guardan las condiciones tanto en la sierra como en la costa, ¿no? En la sierra las condiciones son algo diferentes y nos permiten de alguna manera sobrellevar estas inclemencias del tiempo. Me refiero a que es mucho más tolerable y las condiciones del ambiente también lo permiten. Bueno, conforme ha avanzado la difusión de esta enfermedad, se presentan una serie de elementos importantes que están quizá en la motivación de esta temática de esta mañana, relacionada con lo que sucede, de qué manera la irrupción de esta pandemia afecta a toda la población, fundamentalmente por el impacto emocional que genera. La ansiedad sabemos que es un recurso en todo ser humano frente a situaciones bastante duras, frente a peligros existentes en el exterior. Quizá con este objetivo podríamos valorar o analizar que estas experiencias que descompensan el autocontrol en todo sujeto, ¿no?,
el hombre se ha visto abocado a situaciones tremendamente críticas en experiencias de catástrofes naturales como terremotos, que ya la hemos vivido, situaciones críticas de la guerra, que también ya la hemos vivido, ¿ya? Y como en este caso, ¿no?, de la pandemia, donde la historia del hombre ha vivido y ha experimentado con todos los efectos críticos que ha generado estas epidemias o pandemias a través de la historia del hombre. Por lo tanto, la ansiedad es la experiencia subjetiva en el ser humano que se detona o que se afecta inicialmente con la presencia de esta amenaza, ¿no?, lamentablemente que no se puede esquivar. Y cuando el hombre empieza a hacer conciencia de que está expuesto a una situación crítica y que atenta a su propia vida, y con los resultados que va observando, ¿no?, de muerte, pues esta condición va debilitando todos los mecanismos de autocontrol que todo ser humano desde que nace ha empezado a estructurarlos, ha empezado a establecerlos para mantenernos a todos adaptados en el ambiente de vida regular y normal. Y al ser esto un impacto que cambia totalmente las estructuras de vida normal, se puede decir, pues genera una serie de descompensaciones que se hacen mucho más notorias. Observamos que la tolerancia individual disminuye, la presencia de los niños también disminuye, ¿ya? Y a eso se debe que inclusive hasta en las redes sociales, a manera pues irónica, se dice que en estas condiciones van a aparecer una serie de confrontaciones por conflictividad de pareja. De manera que esta prueba de tolerancia es importante considerarla porque nos conduce a estructurar, nos lleva a elaborar o nos lleva a estructurar un plan de vida totalmente diferente al que hemos llevado ahora. Por eso dicen algunos estudiosos, ¿no?, con cierto pensamiento objetivo, que con la cuarentena ya ha muerto la prisa. Con la cuarentena ya no necesitamos pues prisas para el desayuno, para el baño, ¿no?, porque realmente existe todo el tiempo para poder mantenernos y tolerar y resistir todas esas series de efectos que va generando. Vemos que con todas las determinaciones que se han hecho respecto a los recursos y mecanismos para evitar la propagación, la necesidad de utilizar estas mascarillas, estos protectores oculares, y la gente ha utilizado una serie de recursos para poder evitar, ¿no?, en un buen momento y en un mejor sentido, porque indudablemente al criterio de mucha gente no es conveniente, no es adecuado que mientras un sector se preocupa de evitar la propagación, otros sectores en cambio pues lo toman con demasiada indiferencia. Bien, esta diapositiva explica de manera pues muy específica la actitud que en todo ser humano se ve sometido cuando tiene que verse obligado a mantener esta experiencia de confinamiento individual y familiar. ¿Por qué es tan importante? Fundamentalmente por la incertidumbre en la que se llena el ambiente social y familiar.
todo el mundo mantiene una especial actitud expectante por lo que podría pasar, ¿no? Muchas veces esta experiencia de cambio nos cuesta por la serie de recursos que a veces con un afán medio obsesivo tenemos que poner en práctica para poder mantener la evitación de la difusión cuando llegamos de la calle a la casa. Hay, por otra parte, una gran incertidumbre en cuanto a las expectativas laborales. Esta medida ha generado una serie de comportamientos que generan incertidumbre por el temor o miedo a perder el trabajo, a perder la salud, a verse afectado económicamente, que son consecuencias propias de este confinamiento. Por lo tanto, el adaptarse a esta experiencia del confinamiento o del aislamiento realmente es una experiencia bastante difícil y cargada de esta sensación de incertidumbre. Vemos entonces que frente a esta grave dificultad se han movido internacionalmente estas disposiciones de la Organización Mundial de la Salud. Y en el caso específico de nuestro ámbito sociocultural, hemos visto pues una serie de demandas farmacológicas, en unos casos porque a través de la información han conocido que ciertas sustancias ayudan a evitar la implantación o a destruir este germen, ¿no? Por lo tanto, también se ha observado una actitud frenética en la población por abastecerse de fármacos que van, al parecer, a controlar. Obviamente que en ese aspecto el impacto social se ha visto tan tremendamente influido, porque todavía no existe claramente una medicina que pueda decirse pues con total certidumbre esto es lo que sirve, ¿no? Todas las experimentaciones que se han hecho y se han logrado actualmente utilizar en base a lo que estos países que han vivido estas experiencias han sugerido una serie de preparados químicos inicialmente, ¿no? Se ha echado mano también de muchas de los remedios naturales, de las infusiones que van a generar incremento de las defensas, ¿no? Y por otra parte, pues, a sugerir otras sustancias que van a evitar la implantación, porque ustedes habrán conocido también que este germen se destruye con mucha facilidad. Lo importante en la temática de este virus es que a través de estas espículas que ustedes han observado, ¿ya?, tienen una avidez por las células del aparato respiratorio con cuales se sienten pues de alguna forma atraídos. Este virus, a través de esta espícula que introduce en la célula, le permite inyectar todo su contenido, ¿no?, destruyendo las condiciones defensivas de la célula y generando y favoreciendo la multiplicación de este germen. Sí. Otro de los aspectos que se ha observado también, ¿no?, dentro de este frenetismo por el impacto, la duda, la incertidumbre, es la demanda de insumos médicos. Y ha sido una situación bastante vivida y experimentada por todos, que en un momento dado la existencia de alcohol como un antiséptico pues se agotó en el mercado, la demanda de las mascarillas también pues desaparecieron del mercado, y lo que es más, con la indignación de todo el país, lo que muchos de ustedes conocerán ya, todas
las experiencias desagradables que se dieron a nivel del comercio de todos estos insumos médicos que no han llegado a tiempo y que se han convertido pues en una de las especiales líneas de defensa para evitar la difusión a través del uso de estos insumos. Quizá uno de los aspectos importantes que vale la pena mantenerlo en conciencia está de qué forma toda esta convulsiva situación puede beneficiar. Dicho en otras palabras, de qué forma esta conmoción va a generar una nueva serie de comportamientos en el ser humano. Y tenemos siempre que ver con resiliencia que hay una experiencia especial, porque nos ha llevado a compartir experiencias de vida de familia que nunca antes lo habíamos tenido. Viene a reforzar con mayor formalidad los vínculos afectivos que por motivos de trabajo se habían ido debilitando, y sobre todo funcionalmente, y sobre todo es esa decisión de resistir ante algo que inexorablemente tenemos que experimentarlo y que pasará en algún momento. Otro de los aspectos fundamentales que son necesarios abordarlos es el sector poblacional en riesgo. Ya se ha dicho pues con sobradas justificaciones que estos virus, al afectar a la célula, pues lo hacen porque ciertos organismos algo más debilitados pues permiten una mayor difusión, minando todas las defensas del organismo. Por eso es que se ha considerado la población de riesgo después de los 65 años de edad. Y esto es un aspecto importante que ha generado justamente esta determinación a fin de que en esta población de mayor riesgo se convierta en una víctima más, y de esta forma también evitamos otro de los aspectos fundamentales, ¿no?, que está en lo que se ha llamado ahora de portadores asintomáticos, que eso es una bomba de tiempo, ¿no? Probablemente en base a esta situación hemos encontrado esa impactante y desagradable difusión de esta pandemia en la ciudad de Guayaquil. Con mucho asombro vemos que de un día para otro han aumentado 1.800 casos, de acuerdo a las últimas estadísticas. Por lo tanto, es el momento básico, necesario, de no bajar la guardia realmente frente a este tipo de situaciones. Por lo tanto, creo que es fundamental, a la altura de esta situación, que mantengamos con mucha objetividad todas las disposiciones del Ministerio de Salud y sobre todo estas disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, que lo único que pide es evitar la exposición. Este germen no se difunde, sino es a través de los seres humanos. Y la mejor forma de evitar que esto se difunda es justamente con el confinamiento familiar. Y a ese respecto me viene a la memoria algunas reflexiones respecto a otras personas que a través de la historia vivieron estas desagradables experiencias de confinamiento, ¿no? Y me refiero a lo que se ha descrito en las experiencias de Ana Frank, esa sobreviviente de la persecución en la Segunda Guerra Mundial, que tuvo que mantenerse 2 años en silencio a fin de evitar que sea identificado, que se haga notoria su presencia. Por lo tanto,
tenía que mantenerse en el más absoluto silencio. Frente a esto, esta condición de cuarentena que nos obliga a un aislamiento, a un confinamiento, no tiene esa connotación experimentada por esta persona en la Segunda Guerra Mundial. Porque, en primer lugar, no hay ese tipo de persecución, no estamos limitados de poder compartir con nuestros seres queridos, tenemos una actividad específica con la tecnología moderna que nos hace prácticamente mantener un contacto pues auditivo y visual en el mejor de los casos. Por lo tanto, lo que se pide de manera resiliente es que seamos solidarios, que seamos pues unas personas que tratemos de evitar enfermar al resto. Y aquí pues hay un detalle importante que parecía imposible admitirlo, y me refiero a la ya descrita inescrupulosidad de algunos enfermos COVID positivos. Ya se ha descrito igualmente cómo desaprensivamente, con total intención, van ensuciando sus manos y van contaminando en los supermercados, ¿no? O a veces expulsando las expectoraciones en todos estos lugares, que eso parece algo inexplicable y poco comprensible, pero las evidencias lo demuestran que el ser humano realmente es una caja de sorpresas. Cuando el egoísmo toma cuerpo de una persona, pues es capaz de cualquier tipo de medida. Por esa razón, se insiste tanto en las medidas higiénicas, ¿no? Es decir, en la necesidad emergente de que los zapatos o prendas de vestir que utilizamos para salir de la casa queden fuera del ambiente, ¿no? Porque nosotros sabemos que, a pesar de todo, en las personas que son portadores asintomáticos, ¿ya? Todas las zonas y las áreas que son manipuladas, hablo por los coches de los supermercados, de los manubrios de las puertas, ¿no? Prácticamente son la vía más fácil para adquirir. Los animales domésticos que circulan por las calles también se convierten en difusores, ¿no? de estos gérmenes, con los cuales hay que tener mucha precaución. De manera que quizá es importante que manejemos unas recomendaciones importantes dentro de todo esto, ¿no? Sobre todo para favorecer la preservación del bienestar mental. Es decir, dentro de la cuarentena, del confinamiento familiar, hay que mantener una estrategia de rutina diaria sin agobio. ¿Eso qué significa? Que tenemos que estructurar un trabajo y mantener una actividad del hogar que es necesaria, estructurar más o menos entretenimiento dentro del hogar, y sobre todo, fundamentalmente, mantener el ejercicio físico, ¿no? Con lo cual se convierte en un estímulo cardiovascular importante, y sobre todo, a través del ejercicio físico, vamos a mantener una adecuada oxigenación en el cerebro y, por lo tanto, ¿no? una certidumbre importante del pensamiento creativo. Otro de los aspectos importantes que suceden en
experiencias de la cuarentena, del confinamiento, es la experiencia del aburrimiento. Realmente, algunos investigadores consideran que este aburrimiento podemos también aprovechar, ya que esta aparente situación individual, la condición de aburrimiento, es decir, de no saber qué hacer, activa en el cerebro lo que se ha llamado las redes de reposo. La activación de estas redes de reposo generan estímulos en áreas que han estado poco activadas, y eso es lo que ayuda muchísimo para poder sobrellevar. Se sugiere, como habíamos mencionado inicialmente, no hay prisas, por lo tanto es necesario descansar, que eso es fundamental. Otro de los aspectos fundamentales que también se ha considerado es justamente el aprovisionarnos de información veraz y objetiva, ya que el exceso de información genera una serie de incertidumbre y eso incrementa la posibilidad de enfermar. Y a eso es lo que se ha llamado la negligencia de la probabilidad, que es la certidumbre afectiva de pescar o de pillar la enfermedad, que nos juega indudablemente una serie de experiencias que no son adecuadas. Otra de las situaciones importantes a considerar es lo que se ha llamado ya la ilusión de control. Justamente esta ilusión del control ya se estructura en el individuo que, por razones de búsqueda de seguridad, se llena de información que le genera cierto bienestar temporal, pero en el fondo muestra esa vulnerabilidad para poder reproducir esa situación de inquietud o de inseguridad. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que partir de un criterio fundamental que, aceptando que el pilar fundamental del objetivo epidemiológico es el aislamiento, tenemos que asumir y aceptarlo y ponerlo en práctica con todas estas sugerencias que hemos estado compartiendo con ustedes, ¿no? Un sector de riesgo también es la tercera edad, ¿no? Porque ya en su experiencia general y normal, ellos ya viven una experiencia de soledad. Y este confinamiento, pues, agrava severamente toda esta condición. Por esto es que en el esfuerzo, ¿ya?, y gracias a la tecnología, tenemos que mantenernos en comunicación con nuestros seres queridos a fin de que esta situación, a pesar de que tendrá graves costos económicos, pero tenemos que sobrellevar, tenemos que sobrevivir y vamos a darle una batalla a esta pandemia. En tercer lugar, les había dicho inicialmente que estamos abocados y que ya ha empezado a conocerse los efectos a inmediato, mediano, corto plazo y posteriores, ¿no? Porque ya hemos empezado a ver en nuestra casuística, ¿no?, que las defensas individuales que sucumben a esta situación de incertidumbre genera graves problemas de ansiedad. En sectores de la población que ya han vivido experiencias de ansiedad previamente, ¿no?, o de la depresión, va a haber pues una reagudización clínica que va a ser pues una experiencia que la vamos a esperar indudablemente, ¿no? Asimismo, en estas condiciones, a futuro, vemos que todas esas situaciones tan duras y difíciles que ha tocado
a muchas familias a consecuencia de las defunciones, ¿no? El caso de Guayaquil es una expectativa muy especial, donde ha sido necesario destapar, por favor, disculpen la severidad, la dureza de esta situación, pero es necesario que conozcamos a través de estas situaciones por qué a la postre esto va a generar una reagudización clínica. Porque todas las defunciones han atravesado de una manera totalmente irregular. No ha dado tiempo para, digamos, una despedida que puede observarse normalmente. Hay muchísimos casos donde nunca más volverían a ver con vida a su familiar. Por lo tanto, se incrementarán muchísimo los casos del duelo no resuelto. De manera que el mensaje final para toda esta experiencia es: sigamos con las pautas del confinamiento, sigamos con mucha objetividad, con mucha mística, estos principios fundamentales, y sobre todo, no solamente al pensamiento positivo, como decimos en el ámbito psicológico, sino reforzar este pensamiento positivo con fe. Cuando unimos estos dos aspectos, el organismo es muy receptivo y nos fortalece. De manera que estaremos pendientes para cualquiera de estas situaciones. Yo me despido por ahora, sin antes insistirles a todos esta unidad y este espíritu de lucha. Vemos aquí, pues, todas las medidas de precaución que tenemos en el Hospital Humberto Ugalde Camacho. El personal, absolutamente de manera total, ha recibido las instrucciones y mantenemos ese principio fundamental de evitar la difusión de este virus. Muchas gracias. Gracias, doctor Marquito, por justamente esta conferencia interesante. Existen muchas personas que nos han seguido a través de redes y realmente existe una pregunta básicamente, dice: ¿qué pasa si solo tengo tos? Me dicen por aquí. Yo estoy solo con tos. Gaby escribe eso. Ya, sí. Obviamente que la situación expectante, cuando hay esta experiencia de tos, ya hay que seguir el síntoma si es que no se añade pues temperatura, ¿no? O alguna dificultad al momento de la deglución. Y sobre todo, fundamentalmente, ya se ha descubierto también que es un virus que tiene una especial predilección por el sistema nervioso, y a eso se debe que se hayan descubierto que en los momentos iniciales o cuando ya se experimenta ya la presencia de este virus, hay dificultades para sentir, para percibir el sabor y fundamentalmente la pérdida o la disminución del olfato. Anosmia se llama eso. De todas formas, hay que mantener esta conducta expectante por si es que la tos toma otro tipo de características, se vuelve una tos seca, aumenta la fiebre, y eso ya es un aspecto que hay que ir tomando en cuenta, ya que nos orienta a la necesidad de utilizar pues este tipo de detectores de la positividad de este virus. Ya. Sobre todo entramos en una situación crítica porque al parecer estos virus tienen una condición de mutante, ¿no? Y esa es una de las grandes encrucijadas
en la investigación, ya que si es que se elabora una vacuna, si son cepas mutantes, pues la vacuna ya va a quedar sin utilidad. Y ese es uno de los grandes peligros de esta cepa. Estimado doctor, Cristian Pintado justamente nos acaba de escribir, dice que le está saludando desde la ciudad de Quito. Cristian fue nuestro residente, recuerda. Entonces recibo un cordial saludo desde acá de la ciudad de Cuenca, también tenga todas las precauciones necesarias. También nos están escuchando desde la ciudad de Guayaquil. Existe otra pregunta en este momento, doctor. Carlos nos comenta, dice: saludos doctores, gracias por compartir sus conocimientos. Una consulta: tengo mi mamá, tiene 67 años, tenía ansiedad y depresión, por lo cual estuvo tomando hasta hace 4 meses Protolif 10 miligramos y Escitalix 10 miligramos. Durante estos tiempos volvió a estar ansiosa y a tener problemas de insomnio. Ya, yo creo que es importante mantener el esquema de tratamiento, ¿no? Sobre todo el fármaco antidepresivo, y ojalá pudiera conseguirse un medicamento ansiolítico, que es el recurso farmacológico que puede ser útil sobre todo en estos momentos agudos en que se hace presente la ansiedad. Silvia tiene otro comentario. Como usted bien lo dice, va a haber muchos casos de duelos no superados. ¿Qué hacer o cómo ayudar a las familias con estos casos? Ya. Yo creo que una de las enseñanzas de estas epidemias y pandemias está justamente en el concepto que tenemos sobre la vida, que es uno de los más preciados aspectos en el ser humano, apreciar la vida, pero estamos observando que la distancia entre la vida y la muerte es tan pequeña. Por lo tanto, si aprendemos a considerar el valor de la vida, también esta experiencia nos enseña a conocer que es parte de todo lo que vive la experiencia de la muerte también. Por lo tanto, eso da lugar a una variación en cuanto al concepto de la muerte, ¿no? Y eso es un detalle importante. Doctor Marco, Jenny nos escribe, nos dice: ¿qué podemos hacer cuando alguien de la familia está entrando en ansiedad? Ya, fundamentalmente asegurarse, ya, de que han llevado con rigurosidad las estrategias sugeridas, ¿no?, de higiene y de cuidados individuales, ¿no? Sobre todo, practicar un poquito de actividad física para cambiar la intencionalidad de esto, ¿no? Si es que a través de las actividades físicas, de las respiraciones, no se ha conseguido mitigar un poquito la ansiedad, puede ser útil o necesario ya el aporte de algunos fármacos para controlar la ansiedad. Bien. Carlos dice: gracias doctor, ¿cuál fármaco? Es la persona que nos escribió hace rato el Escitalix y el Protolif. Sí. Ya. Bueno, dentro de la farmacología, entre los fármacos para la ansiedad, justamente, pues, aunque eso ya depende del criterio médico, existen algunos grupos de fármacos, ¿no es cierto? Entre estos el alprazolam, que se comercializa pues con los nombres de Adax, Xanax, Tranquinal, Tranquimacin, Abaxon, Librazolam, ¿no?, que debe utilizarse en dosis bajas. Bueno, en este momento podemos recibir unas preguntas más si gustan. Mientras tanto, les queríamos comentar: el Centro de Reposo y Adicciones del Hospital Humberto Ugalde Camacho está funcionando 24 horas, 7 días a la semana.
Estamos atendiendo emergencias en campos relacionados a salud mental y consultas externas, si bien con ciertas restricciones, sobre todo luego de un triaje adecuado por la época de la pandemia. Queremos invitarles a ser partícipes de estas charlas de la comunidad. Queremos agradecer de manera especial al doctor Saúl Pacurucu, quien nos ha permitido mantener este tipo de proceso de comunicación con la comunidad todos los días sábados, a partir de las 10 de la mañana con cada uno de los profesionales. Mi doctor Marquito, le estoy muy agradecido, muy interesante esta conversación. Quedó solo un detalle, que en cambio esta pregunta es mía. ¿Qué pasa con los médicos que estamos presentes continuamente? El síndrome de fatiga laboral, el burnout, el estrés constante, el miedo, el temor, la ansiedad y el afecto, el problema que se genera cuando se llega a cada una de las casas. Sí. Creo que existen muchos colegas que pueden estar viendo esto. Sería muy importante topar este tema de manera solo un poquito resumida. Tenemos 2 minutos. Doctor, agradeciéndole por su presencia. Sí, gracias, José, que hay tantos aspectos que son dignos del abordaje y realmente parece que en esta lucha ha sido un poquito desigual, porque ha sorprendido este virus con todas las estrategias gubernamentales de salud que prácticamente han colapsado a pesar de los esfuerzos de los colegas médicos por tratar de sobrellevar esta situación. Inclusive se han conocido algunos casos en que los médicos han sido limitados de retornar a su ambiente, a su domicilio, porque los dueños de los departamentos están considerando que se han convertido en unos vehículos de este virus y ha habido una serie de situaciones muy críticas. Yo creo que es importante igualmente mantener con total rigurosidad ¿ya? Estas medidas y sobre todo, lamentablemente, hay un mensaje de uno de los colegas que en Guayaquil tuvo una situación bastante dura y él asume con total responsabilidad, con altura de persona y de hombre de bien, su resolución de mantener su juramento de ayudar al que está en condiciones de enfermedad, y de esa manera yo creo que es fundamental que el médico se transforme en el difusor de las medidas de control y fundamentalmente tener esa expectativa sobre su profesión y los cuidados que debe mantener sin bajar la guardia. Doctor Marquito, le agradecemos de todo corazón. No sé si algunas palabras de despedida antes de irnos, Doc. Bueno, hay muchas cosas que lastimosamente no se han podido abordar, pero quiero insistir una vez más. En estas condiciones no solamente es útil el pensamiento positivo, sino también la fe. Es decir, vinculamos este otro ingrediente, porque a través de la fe reafirmamos una conducta positiva y eso nos va a dar la firmeza y probablemente la fortaleza para poder superar y sobrellevar cualquier situación difícil que encontremos en el camino. Felicidades a todos. Gracias, doctor Marquito. Pues un saludo, quien les habla, José Marcelo Ordóñez. Pues estamos aquí en el Centro de Reposo y Adicciones. Nos veremos hasta la próxima charla. Un abrazo para todos los internautas. Cuídense mucho, pero sobre todo no se olviden. Pónganse bien la mascarilla, nos sirve si no se pone encima de la nariz, usen implementos adecuados si van a salir, pero sobre todo apóyennos quedándose en casa. Les agradecemos mucho y un abrazo fraterno. Gracias, doctor Marquito. A las órdenes.